Tiempo de la palabra de Dios. Les pedimos poner sus celulares en modo silencio y los que nos acompañan a través de las redes también. Y vamos a dar paso para que el pastor Benjamín Marrún nos comparta la palabra. Adelante, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a compartir. ¿Qué pasó con el micrófono que había acá? Ay. Le faltan pilas. Muy bien. Bueno, qué gusto verles a todos, hermanos. Muchas gracias a todos los hermanos que por WhatsApp, por Facebook y de manera personal han externado sus felicitaciones hacia mi persona. Les agradezco mucho, me siento muy honrado y también privilegiado de estar con ustedes. Así también de todos los que han escrito por las redes sociales. Cuán hermoso, cuán grande para mí es su consideración. Que sepan que en el corazón siempre les llevamos en oración y también en amor del Señor. Muchas gracias. Y vamos a abrir la Biblia esta noche en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ver a partir del versículo 1. ¿Listos? Dice así: por tanto, nosotros testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta ahí. Muy bien, yo les he estado compartiendo un poco sobre el tema de la disciplina. Y les explicaba que la disciplina no solamente como una corrección, como un castigo, explicábamos que Dios sí castiga y Dios sí corrige a sus hijos, sí da vara, ¿no? La Biblia dice vara de hombres, ¿no? Y azotes de hijos de hombres. Pero la disciplina no solamente nos está hablando de los momentos en los que Dios, porque le desagrade aquello en lo que estamos viviendo o el corazón con el que estamos viviendo, nos corrige, sino también por la formación. Nuestros hijos no es que todo el tiempo reciban tal clase de disciplina, ¿no? No es que todo el tiempo nosotros con una vara, con una chancla, sus nalgadas todo el día, todo el tiempo podemos estar, no. Sin embargo, continuamente sí les estamos disciplinando de muchas maneras
Y una de ellas es para su formación. Por ejemplo, el niño quiere siempre todo lo que quiere, pero no todo lo que quiere se le da. Y por ejemplo nosotros, ¿cómo aprenderíamos cosas como la empatía, la comprensión, el ponernos en los zapatos de los demás, si nosotros mismos no hubiéramos experimentado algunas faltas, algunas dificultades y dolores? Aquel padre que todo le quiere dar a su hijo, para que el hijo no llore nunca, no sufra nunca, no padezca nunca, está en un gravísimo error, porque le está quitando a su hijo la oportunidad de aprender a compadecerse de los demás y a comprender cuando a otro le hace falta y cuando otro tiene necesidad, y lo que se siente cuando existe algún tipo de dolor. La oportunidad de ponerse en los zapatos de otro es la oportunidad de conectarse con otro, y si un ser humano no tiene la posibilidad de conectarse con otro, no tiene posibilidad de nada en la vida. Le está quitando una de las herramientas más importantes de la vida, que es ser empático, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y también la oportunidad de valorar. ¿De qué manera un hijo aprendería también la paciencia y aprendería la esperanza y aprendería la tolerancia? Si no es porque tiene que aguantar ciertas cosas que no le gustan, que tiene que aguantar aquello que se le antoja pero que no puede tener cuando lo quiere tener. Y como me acuerdo que mi hijo era de los que iba en el vehículo y decía, tengo sed. Y mi esposa, como mi hijo era todo su mundo, enseguida buscaba rápido, se ponía angustiada para buscar un lugar donde conseguirle al agua porque el niño tenía sed. Un día cuando yo vi eso le dije, tranquila, cálmate, el niño puede esperar hasta la casa y no le va a pasar nada. No, es que hay estudios que indican que cuando uno ya tiene sed es porque ya tiene tanto de deshidratación. Cálmate. Puede ser que ya esté deshidratado el niño, pero más importante, educar su corazón que, que evitarle una deshidratación, ¿no? No pasa nada. Y así, ¿no? Él aprendió. Es que tengo sed ahora. Sí, pues ahora no hay agua, pero cuando lleguemos a la casa vas a tomar toda el agua que quieras. Como en ese tiempo había bastante posibilidad, no teníamos ningún problema de darle a él todo lo que quisiera. Pero si le damos todo lo que quisiera, ¿cómo va a disfrutar de la vida? Porque si nosotros damos todas las cosas por hecho y no las valoramos, ¿cómo pueden hacernos felices? Y ahí tienes a la persona a la que tú le entregas todas las cosas. ¿Realmente alguna de esas cosas le hace feliz? Todo para esta persona es poca cosa. Cuando para ti todo es poco, entonces, ¿con qué puedes llenar tu corazón? ¿No es así? Cuando yo soy pequeño, todas las cosas me parecen altísimas, ¿no es así? Y miro todo hacia arriba y todo me sorprende. Pero cuando yo soy demasiado grande, todas las cosas las miro hacia abajo y ninguna me llena, ninguna me alcanza. Entonces depende la medida que tenemos en nuestro corazón. Algunas personas tienen una medida de 100. Por eso, aunque en realidad valen 20, pero como tienen su medida en 100, cuando tú le das 50 es muy bueno, ¿no es así? Cuando tú para esa persona eres 30, 50, 60, es muy bueno, es más de lo que merece. Pero esa persona que tiene su expectativa puesta en 100, cuando recibe 50, 60, ¿cómo siente? No, ¿cómo crees? Me acabas, o sea, ¿por quién me tomas? Si yo soy, ¿no? Yo soy la divina envuelta en huevo, ¿no? Por eso en el corazón cuando se forma un valor de 100 hacia mi persona, todo lo que me den nunca va a alcanzar. Así me den de 99, ¿no? Pero en realidad si mi valor fuera 15, cuán hermoso sería si mi valor fuera 15, valuarme en 10, ¿no? Pero el problema es que nuestro valor es 10, pero nos valuamos en 100. Por eso el esposo se ve muy pequeño, los hijos se ven muy pequeños, los hermanos se ven muy pequeños, la iglesia se ve muy pequeña, el siervo se ve muy pequeño, lo que tengo se ve muy pequeño y todo es motivo de quejarse, en vez de que pueda ser feliz como es. Muy infeliz, muy miserable. Y todo producto de su alto concepto, su demasiado alto concepto. ¿Dónde se formó eso? Pues nunca en su vida aprendió lo que era padecer dificultad, ya que nunca pudo contrastar lo que tiene contra lo que merece, lo que tiene contra lo que en realidad cuestan las cosas, o lo que cuesta la vida, o lo difícil que es. Entonces nunca pudo valorar el esfuerzo, el corazón que otros hacían para él. Esto es importante.
También dar y compartir no tiene nada de malo, pero si la persona con quien uno comparte no tiene la capacidad de valorarlo, entonces es destrucción para él. Si pudiera valorarlo sería hermoso, ¿no? Si yo a mi hijo, a mi esposa o a la iglesia cuando sirviendo, los que lo reciben lo pueden valorar con el corazón, se sienten muy agradecidos y felices, esa persona le produce, realmente le es una bendición. Pero cuando no hay valor de las cosas, porque no soy capaz de empatizar con lo que a aquel le costó, con lo que él trabajó, con lo que él hizo, meditar un poquito. Por ejemplo, alguna vez yo he escuchado a alguien que viene a la iglesia y todo lo que se hace en la iglesia es para servir a las almas, a los nuevos. Entonces alguna vez llega alguno, se le da la comida, se le atiende, se le procura, pero cuando esa persona se sintiera que es el presidente de la República, va a sentir, ¿qué es esto que me dan de comer? ¿No? Y no piensa los hermanos, las hermanas cómo preparan, con qué corazón preparan para compartir, ¿no es así? Y en vez de que pueda hacerle un motivo de alegría y de decir, como cierto, una vez había un hermano, ¿no? Por cierto, hay que dar seguimiento a ese hermano, es un vecino de por aquí. ¿Cómo se llama? Fernando, el hermano Fernando. Y el hermano, ¿sí es Fernando? ¿O Hugo? ¿O también hay un Hugo? Bueno, hay que dar seguimiento a Fernando y a Hugo. Cuando él vino y vio que se daba comida, él decía, esto es maravilloso. Yo vengo aquí a la iglesia, recibo el alimento espiritual y luego recibo el alimento material. Me parece maravilloso. Aquí me va a tener siempre, decía. Estaba agradecido. Gerardo. Bueno, por ahí andaba Fernando, Gerardo, Hugo. Entre Hugo y Fernando se hace Gerardo, ¿no? Si tú combinas Hugo con Fernando, sale Gerardo. Pero algún otro diferente. No, me gustó la comida, ¿qué es esto? ¿No? Tiene pura verdura, ni que yo fuera vaca, ¿no? ¿Qué es esta agua? Pues sin valorar lo que otros están trabajando y sirviendo para él. Son personas de una mentalidad muy corta, muy baja, muy pequeña. A menudo nos comportamos así. Por ejemplo, como dice el pastor Pablo Shin, somos seres prontos para olvidar la gracia, pero muy buenos para recordar las ofensas. Si en nuestra vida tuviéramos 10 de gracia, por una de ofensa, todo ese 10 se desvanece. Por una ofensa. Si nosotros por medio de la iglesia recibimos el evangelio de la salvación eterna, por las vidas de otros que fueron antes que nosotros, por la ofrenda de otros que fue antes que nosotros, por el sacrificio y el amor que Dios puso en otros que fueron antes que nosotros. Y finalmente, si seguimos el camino para que el evangelio nos llegara y fuéramos elegidos de entre tantos, nos podríamos sorprender y decir, wow, Señor, sí que en la iglesia hay hermanos con defectos y fallas, igual que yo, ni que yo no los tuviera. Sí que en la iglesia pueden cometerse algunas faltas y errores porque hay humanos. En mi familia también sucede. Pero yo recibí en gran manera la misericordia por medio de la iglesia, por medio de los que con todos sus defectos, sin verse a sí mismos, les importó predicar el evangelio. Dios me ha salvado. ¿Cómo podría yo cerrar mi corazón ante la vida eterna? ¿Y cómo una ofensa podría ser más grande que la vida eterna? Si yo también decidiera apartarme del camino del Señor y de la iglesia, ¿cómo a otros después de mí les podría llegar esta salvación tan hermosa y tan grande? No sé si me explico. Y cómo el dedo separado de la mano podría continuar, ¿no? Ofreciendo vida y circulación, o cómo la rama cortada del tronco principal podría fructificar. Entonces, con tal de que pueda haber fructificación, prefiero permanecer en la iglesia, con todas sus faltas, debilidades y defectos, pero con tal de seguir gozando de esta salvación tan hermosa, y no porque condicione la salvación, sino para que pueda apreciarla y gozarla y además aprovecharla, ¿no? Como Dios manda. Pero veo que algunos hermanos recibieron la salvación,
se sintieron gozosos, pero luego en su corazón la salvación pareciera que fueron cranquis, ¿no? Como tal cual se tratase de un vestido viejo que ya se cansó de usar, como si se tratara de haber recibido cacahuates. Ay, me ofendo. Ay, no me gusta la cara de ese hermano. Ay, ¿por qué tengo que tolerar a ese niño que grita? Ay, ¿por qué son así? ¿Por qué el pastor se peina de lado, no? Un día no me saludó. Hubo una injusticia. Por esa injusticia yo ya no me merecen en ese lugar. Cuando yo veo eso, de verdad, me sube. ¿Por qué? Por agarrar la salvación como si se tratase de un plato de lentejas. Así. Por tan poquito cambia la vida de fe que el Señor le ofrece. Entonces, para él, ¿qué fue lo que en la iglesia recibió? Y a veces me pregunto y dudo en mi corazón, ¿realmente habrá creído en la salvación? Muy aparte de saber la fórmula 1 menos 1 igual a 0. Muy aparte de conocer la fórmula del Evangelio, en su corazón, ¿habrá creído que fue salvado? Porque si una persona realmente cree que fue salvado, aquella salvación tan grande, una salvación eterna que el Señor le dio, y el costo que esta salvación implicó, no solamente que algunos se sacrificaron, dieron su vida y sirvieron al Evangelio para que el Evangelio llegara hasta mí, sobre todo el Señor Jesucristo que murió por mí, fue enviado desde los cielos a pagar por mis pecados, y de su llaga fuimos nosotros curados, y también de su costado fue sacado su mujer, la iglesia. ¿No es así? Así también como del costado de Adán fue sacada la mujer, también del costado de nuestro Señor fue sacada la iglesia. ¿Cómo podría menospreciar tanto aquella que le costó tanto a nuestro Señor Jesucristo? La única razón que se me ocurre, ¿cree en verdad? Entonces no nos ponemos pensativos, no reflexionamos a un impulso, una emoción que surge en el corazón cuando uno le sube el coraje. Pues no por eso uno se divorcia, ¿verdad? Algunos sí. Y ya les contaré entonces cómo van en la vida. Pero no, así no es la vida. Yo puedo pelearme con un amigo y, como decía la hermana Denny, ser motivo de que en el momento nos distanciemos, pero en el futuro acercar y unir el corazón. Puedo pelearme y discutir con mi esposa, con mis hijos. Eso no es problema. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿qué sucede? Hermanos que tal vez desde pequeños les faltó en gran manera la disciplina. Aprender a pensar en otras personas aparte de sí mismo. Yo veo, es normal, los niños son muy traviesos, eso es normal. Y no piensan profundamente, eso es normal. Lo que no es normal es que los padres no les enseñan, eso no es normal. Es normal, los niños son traviesos, gritones, destructores, berrinchudos, pero lo que no es normal, los padres que no quieren guiar a sus hijos a meditar. Si fuera esta una iglesia católica, ¿los niños estarían en la iglesia católica gritando y corriendo? Yo veo niños en las iglesias católicas y cuando tantito la mamá, la abuelita, el abuelito, chamaco, tenga respeto. Veo a los niños en la iglesia, nuestra iglesia, durante el tiempo de la comida aquí en el salón, picándole a los botones. Hermano, su hijo, ay, pastor, es normal, porque son así, los niños así son. Bueno, pero si les enseñamos, pueden meditar. Yo también tuve niño. Y no por el carácter, sino enseñarles a pensar, independientemente de su carácter. Tú no sabes lo que los hermanos ofrendaron, le costó cuando compraron estos equipos. No los puedes estar descomponiendo, tocando. Vengan con sus juguetes, ¿no? O usen los juguetes de la iglesia. Pero a veces yo los veo, están agarrando las herramientas de la iglesia.
Y están pasando los hermanos por ahí, nadie dice nada y el niño anda acá con la llave Stilson, con el extensor del, ¿cómo se llama? Del rodillo, y lo usan como espada, ¡shas, shas! ¡Pra! Lo rompen, ¿no? Y luego, y los papás, es normal, son los niños, ay, esos niños todo rompen. Y se pinta la pared y vienen con sus crayolas y rayan, ¿no? No estoy diciendo de aquí, estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Todos los hermanos son tíos de los niños. Todos los hermanos, digo hasta cierto punto, pero pueden intervenir a los niños, deben hacerlo. Los niños se suben al sofá de allá atrás, que es para las visitas. Cuando tenemos una comunión, una cita, viene alguna persona a conocernos o a compartir con nosotros, ahí espera. También para las mamás que vienen con sus pequeños o como cunero, alguna persona que por razones de fuerza mayor no pueda sentarse aquí adentro y necesita estar sentado allá. Pero el sillón está todo manchado, sucio, ¿no? Eso no deben, la iglesia no debe permitir que así suceda. La ofrenda, el corazón con el que los hermanos sirven, trabajan, limpian, preparan para que todo esté en orden con el corazón, los niños enseñarles a pensar, enseñarles a meditar el valor de las cosas. Entonces van a crecer muy hermosos y van a aprender a conectarse con otras personas al pensar en ellos. Pero si solamente crecen así, como que todo el mundo gira alrededor de él, todo el universo existe para que él pueda hacer lo que quiera, se equivoca en gran manera. Primero se va a llevar el chasco de que no es así. El universo no gira alrededor de nosotros para hacer lo que nosotros queramos. Número 1 y número 2, si así quisiéramos insistir, cuán miserables vamos a vivir. ¿Con quién podríamos conectarnos? De ahí, varones que, ay, me quiero divorciar de mi esposa. ¿Y por qué? No, es que hay incompatibilidad de caracteres. ¿Y entonces por qué te casaste? Bueno, en ese momento no la había. Pero ahorita no sé, como que siento algo aquí, como que no gira alrededor de mí. Pues sí, nada gira alrededor de ti. No quiere Él girar alrededor de nadie, ni de nada, ni siquiera Dios. Por eso cuán importante es desde pequeños aprendan. Hay un libro muy, muy hermoso que se llama El poder de la madre judía. Y en ese libro hay un dicho, una regla, que dice que da a tu, ¿cómo dice? Da a tu hijo el, ¿cuánto por ciento? El 50% de tu amor, ¿no? Ámalo con el 50%. Entonces uno dice, no, ¿cómo crees? No. Pero es bien interesante. No dice que es que lo amemos a la mitad, sino demostrar. Cuando demostramos, había un dicho mexicano algo parecido. A los hijos, ¿cómo decía ese dicho? Mi amor, ¿tú tienes ese dicho de los abuelitos? Tantita hambre, ¿no? Tantito frío, tantita hambre. No que uno no tenga, puede, pero que el hijo tenga de repente las consecuencias de lo que hace, ¿no? Que sufra un poquito a esperar a la casa para tomar su vaso con agua, ¿no? Que sepa que no todo le pertenece, no todo es suyo, no todo puede agarrar, rasgar, romper, destruir. No, las cosas cuestan, duelen, ¿no? Mi hijo tenía una costumbre, se subía en mi esposa como si fuese su árbol, su muro trepador. Pero cuando lo hacía conmigo, o sea, yo lo veía muy lindo, muy tierno, pero cuando lo hacía conmigo a mí me lastimaba, me jalaba el cabello, me pisaba por aquí, yo decía, ay, chamaco, me duele, ¿no? Entonces yo le enseñé, a ver, hijo, qué bueno que tengas esta confianza tan hermosa y que nos abraces, pero tienes que pensar, cuando me pisas aquí duele, no somos tus juguetes. Y sobre todo, tu mamá, porque yo veo a mi esposa toda chiquita, flaquita, y el niño se le subía, le agarraba el cabello y mi esposa, ay, no. A mi esposa le encantaba, no le decía nada, pero yo le decía, no hagas eso. No hagas eso porque él no aprende a pensar en ti. Aprende a usarte a ti. Cuando son pequeños, naturalmente creen que todo el mundo gira alrededor de ellos y les pertenece. El pastor le daba mucha risa ver a sus nietos, porque sus nietos dicen, él administra la sede central y en general es pastor de México, Centroamérica y el Caribe. Ante su presencia, ante su indicación, ante su palabra, todo el mundo corre, se levanta, organiza y todo conforme a la guía de él. Todos le respetan y le admiran en gran manera, incluso podría decir que en cierto sentido hasta le temen.
Pero su sobrinito era el único que le daba de manotazos y le gritaba y le hacía berrinche y le lloraba. Entonces el pastor con paciencia, cuando era muy, muy pequeñito le aguantaba, le enseñaba, pero cuando fue creciendo le hablaba duro. Cuando le hablaba fuerte ya se ponía. Y entonces él nos volteaba y decía, el único aquí que es el jefe de todos, ¿no? El que yo soy su sirviente, yo soy su menor, es él, dice. Sí, para los niños es así. Todo existe para ellos. Es normal, sí, con paciencia, pero sí se les debe enseñar. Se les debe ir ubicando. Ubícate. Para que en el corazón de él se produzca algo, agradecimiento. Mis padres trabajan, mis padres me dan todo lo que tengo, mis padres se sacrifican, les ha dolido. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Que no crean que nacieron de una flor, sino que es gracias al esfuerzo de muchos que ellos están. Y que aprendan a valorarlo para que no lo tiren a la basura. ¿No es así? Hasta la ropa. ¿Con cuántos amigos no conocí que se la rompían, se la ensuciaban a propósito para que sus padres les compraran más? ¿Eso qué significa? En su vida nada les ha costado. No han visto a sus padres llorar y batallar por las cosas que necesitan. Eso sí, yo siempre fui un vago, malagradecido y perdido. Pero yo vi muchas veces a mi mamá llorar porque nos iban a embargar. Lloraba y se desesperaba por no saber cómo proveernos las cosas. Trabajaba sola porque mi papá brillaba por su ausencia. Y cuando yo la vi sufrir de esa manera me despertó una conciencia. Hasta para cosas pequeñitas yo nunca le quería pedir. Hasta para la escuela nunca le quería pedir. Se me hizo un trauma. No, pues si mamá está llorando para que no nos embarguen, ¿cómo voy a venir a decirle que necesito libretas? Y entonces eso en mi corazón se formó con un agradecimiento hacia ella. Y también cuando mi mamá me preguntaba, ¿quieres algo? Aunque tenía toda la disposición de dármelo, yo siempre le contestaba, no, no, en serio, hijo, no, no, no. ¿En serio? Bueno, sí. ¿Y por qué no me dices? Mamá, es que yo veo cuánto a ti te cuesta, no sé, yo creo que no tienes. Me dice, pero si yo te digo, sí tengo, hijo. Yo me sentía tan agradecido por un raspado. ¿Aquí hay raspados también? Sí. ¿La gloria? ¿Conocen la gloria? Ah, bueno. Solo la gloria de Dios, dicen, ¿no? Me sentía feliz porque mi mamá me compraba una gloria, alguna cosa. Yo me sentía muy agradecido porque batalló mi mamá. Entonces el hecho de que nuestro refrigerador estaba lleno, yo en mi corazón me sentía muy agradecido y feliz. Por eso procurábamos cuidar, éramos 4 hermanos para que alcanzara para todos y 4 de mi rodada. Entonces, además de mi calibre, ¿no? De 8 de 12 cilindros, ¿no? Mi mamá tenía que sostenernos a todos. Entonces yo admiré en gran manera la forma en la que ella trabajó para darnos todo lo que necesitáramos a todos. Pero eso no muchos lo pueden ver. Al contrario, con demanda, con exigencia, sin agradecimiento como si lo merecieran. Entonces, ¿cómo pueden conectar su corazón con otras personas? Entonces, en la prepa me decían las aptitudes, ¿no? Hay unos estudios de aptitudes. Todas las materias de la escuela que implicaban matemáticas, o sea, las ciencias exactas, mal. Todas las materias de la escuela que implicaban relacionarse con otras personas, 10. ¿De dónde vino eso? De las carencias, de las debilidades, de las dificultades. Hasta el día de hoy, ¿no? El pastor dice, para la disciplina, para la formalidad, para la administración y organización, coordinación, pésimo, dice. Pero para platicar y compartir con los demás, ¿no? Lo único que puedo decir del pastor Benjamín dice. Bueno, eso es algo importante si uno pastorea, ¿no? Entonces, esto se aprendió por medio de las faltas. Si a nuestros hijos no les permitimos falta de nada, debilidad en nada, darse cuenta, chocar con algunas dificultades, tener un poquito de dolor, ¿cómo puede contrastar para que pueda valorar? Pues cómo brillan las estrellas en la noche, en la oscuridad. Brillan, o sea, ¿por qué las estrellas no se ven en el día? ¿En el día no están? ¿La luna no está en el día? Está, pero el brillo del sol no permite porque todo tiene brillo. Pero cuando llega la noche, las estrellas brillan muy hermosas porque el fondo se vuelve oscuro.
si en nuestra vida no tuviéramos fondos oscuros? ¿Cómo podríamos valorar la luz, el amor, la gracia de nuestro Señor? No podríamos, ¿verdad? Pues esa fue la razón por la que fácilmente Adán y Eva fueron engañados. ¿Serán como Dios? Si ellos se hubieran conocido quién son ellos, ¿hubieran podido ser engañados? No, porque no se conocían. Entonces Satanás les dice, ustedes serán como Dios. Y ellos dicen, ¿en serio? ¿Yo puedo ser como Dios? No, pues ¿cuándo? Ahora cuando nos digan algo como eso, nosotros podemos decir, no, mira, ¿en qué resultó todo? Podemos contrastar nuestra fuerza, nuestra debilidad y nuestra incapacidad contra el poder, la potestad, la grandeza de nuestro Señor y decimos, no, Señor, mejor confío en ti, mejor me entrego a ti. Amén. Entonces en la vida haber experimentado la falta, la dificultad, nos enseñó comprensión, nos enseñó tolerancia, nos enseñó paciencia, estas virtudes que hacen hermosa la vida, que el que las posee tiene tesoros por los cuales es feliz, no por lo material, sino por lo que ha podido aprender en el caminar. Y cuando aprendió estas virtudes tan hermosas, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, estas cosas le hacen feliz. Pero estas cosas no vienen por ósmosis. Cuando yo tenía que esperar por algo que quería, tenía que aprender paciencia. Cuando tenía que soportar la molestia de que mi hermano me hacía bullying, tenía que tener tolerancia. Cuando mi hermanita pequeña no nos podía seguir el paso, tenía que aprender a tener comprensión. Y cuando fracasé y fallé, tenía que chocar con mis debilidades y aprender a escuchar la voz de mi mamá o de mis padres. ¿No es así? Pero algunos quieren encerrar a sus hijos en burbujas. Y también quieren encerrarse a sí mismos en burbujas para no padecer dificultad. Y huir de todos los problemas pensando que la felicidad proviene de tener todo lo que uno quiera. Y que la paz proviene de no tener ningún problema. A ver, si nosotros comemos tan solo lo que se nos da la gana y nos gusta, todo lo que nos gusta ponen en la mesa, comiendo solo lo que nos gusta, lo que más nos gusta, ¿así vamos a estar saludables? Es el mismo pensamiento absurdo que creer que vivir solo lo que yo quiero, eso me va a hacer feliz. Eso me va a hacer gordo, me va a hacer enfermo, nunca feliz. Y más bien el que es saludable es el que tiene que aprender a comer muchas cosas que no le gustan, pero sabe que le hacen bien. Y muchas veces a rehusar de lo que le gusta. No es que están prohibidos por completo, pero tiene que tener un equilibrio, una disciplina. ¿No es así? Y de la misma manera, la persona que ha de querer vivir feliz no puede vivir solo lo que quiere y lo que le gusta. Tiene que aprender a comer verduras también. Un tecito amargo de vez en cuando tiene muchos antioxidantes. Si no se me oxida, con sal, dice la hermana Janet. No, hermana, eso no. Con sal otras cosas, pero el té no, por favor. Y la paz no por tener puras situaciones tranquilas. La paz al contrario. Un día yo escuché un concurso, la persona que mejor retratara la paz iba a ganar el primer lugar. Y bueno, entonces era un concurso cristiano donde diferentes artistas y pintores cristianos empezaron a retratar la paz. Y entonces empezaron a poner un montón de cuadros muy hermosos, por ejemplo, basados en el Salmo, donde dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y entonces un paisaje con delicados pastos y Jesús así agarrando un corderito, el corderito acurrucado en los brazos de Jesús, que uno dice así como que, ¿no? Ay, cuánta paz transmitía ese cuadro, ¿no? Y había otro cuadro con un paisaje en la noche, Jesús en la barca con sus discípulos y había hecho bonanza y todo el agua así tranquilo, como se ve el lago de Chapala al atardecer, ¿no? Así bonito, una que otra ave, así bonito, bonito. Otro cuadro precioso donde un bosque verde, silencioso, en calma, que un rayo de luz se cuela por entre el follaje de los árboles y da una sensación como de paz. Ninguno de esos ganó. Él fue sorprendente el que ganó. A ver si lo voy a buscar un día en internet.
Era un cuadro en medio del océano, unas olas terribles que estaban chocando contra una especie de fuerte, ¿no? Y una tormenta, horrible la tormenta, y dentro de la tormenta había, o sea, dentro de ese fuerte en medio del mar, había una persona con una fogata, y por el lugar en donde ella estaba ubicada, todas las olas golpeaban, pero ninguna le llegaba a esa persona. Entonces la persona estaba en paz porque tenía quien la protegiera, ¿no? En medio de una tormenta que se veía horrible. Ese cuadro le dieron el primer premio. Porque ellos decían, Jesucristo dijo, yo les doy la paz, no como el mundo se las da, ¿no? Estoy de acuerdo con ese cuadro. La paz no por buenas situaciones viene a nuestro corazón, sino cuando nuestro corazón está entrenado de confiar en Dios en medio de la vida normal, que es una tormenta. Entrenen a las personas para que tengan paz por estar en situaciones tranquilas, no necesitan ningún entrenamiento, ¿no? Y eso no sucede, no es real, así no es la vida. Eso es una burbuja imaginaria. Y entrenen a las personas para ser feliz teniendo todo lo que quieran. Eso no existe en la vida, no se puede. Por eso hoy en día los patrones, los empresarios sufren por tanta rotación de empleados. No saben ya qué hacer. Porque una vez a un empleado le dijeron, llega temprano, ¡ah! 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 Y le dicen, violencia de género, y se va. Entonces le dice, oye, ¿qué nena? ¡Ah! ¡ah! Te voy a demandar por homofóbico. ¿No? Ya no se puede decir nada. No se puede intervenir, exhortar en nada. Porque les enseñaron que, antes en mi tiempo me enseñaban a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Ahora a nadie se le toca ni con el pétalo de una rosa. Porque todos tienen derechos. El humanismo impera. Y mientras que el humanismo impera en aras de la tolerancia se acaba. Porque la verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera esperanza no provienen de una vida tranquila con todo lo que uno quiere, como sentarse a la mesa y que me sirvan solo lo que me gusta. Solo vendrá enfermedad de allí. Llegará el día, sí, cuando seamos despojados de esta carne, cuando el Señor nos llame, ya sea que nos adelantemos o que Él venga por nosotros. Y cuando esta carne ya no sea más en nosotros, sino seamos transformados en aquello que hemos de ser por la eternidad, entonces en aquel día sí no se necesitaría nada más que estar delante de Dios por la eternidad. Él será nuestra luz. Por eso Él tiene luz suficiente para sorprendernos cada día de toda la eternidad, para gozarnos en Él cada momento de toda la eternidad. Él que es lo infinito, lo eterno, lo verdadero. Cuando estemos delante de Él no necesitaremos contrastar con nada. Pero mientras estamos en este mundo, cuán importante es que el corazón se ubique y aprenda a valorar. Por eso la disciplina que el Señor nos da no siempre es por castigarnos, es por formarnos con un corazón que sea capaz de honrarlo, de alabarlo, de glorificarlo. Además, lo más importante, con un corazón que sea capaz de recibir su amor, disfrutarlo y valorarlo. Porque el hijo pródigo, que cuando estaba en la casa del padre, aunque tenía todo el amor del padre, lo podía disfrutar y era feliz. ¿Por qué no era feliz? ¿Qué le faltaba? Pero aparte, o sea, sí, o sea, definitivamente le faltaba conexión con su papá. Pero ¿por qué no se lograba esa conexión? ¿No estaba su padre, o sea, no estaba la conexión dispuesta? ¿No estaban todas las cosas dispuestas? ¿Le faltaba algo? Nada, pero él no lo sabía, porque ya que siempre lo tuvo todo, piensa que eso lo merece. Se va del casa del padre. Entonces comienza a conocer no quién es el padre, quién es él. Y comienza a ver no la capacidad del padre, sino la capacidad de él. Y comienza a ver qué es lo que le corresponde, que ni siquiera las algarrobas de los puercos puede comer. Y cuando ve que ni siquiera los puercos le permiten agarrar de sus algarrobas, ahí se da cuenta, ni como cerdo soy.
Esta parábola es muy hermosa porque Jesucristo a propósito usa a los cerdos, sabiendo que son la representación máxima de la inmundicia para los judíos. Y cuando les dice, miren, él estaba apacentando cerdos y deseaba comer las algarrobas de los cerdos, ¿qué les está diciendo a su pueblo? Les está diciendo, ¿no? Ustedes desearán hasta las algarrobas de los cerdos y ni siquiera eso podrán. Es el punto donde el ser humano llega a conocer realmente su condición. Y allí los cerdos, cuando él se acercaba un poquito, los cerdos se le aventaban encima y no podían ni las algarrobas. Ay, aunque sea unas algarrobas. Y se acordó. Hasta los sirvientes de mi padre tienen abundancia de pan. Yo seré muy su hijo, pero yo aquí muero de hambre. Ya entendí. Todo lo que yo tenía no era mío. Todo lo que yo tenía en realidad era de mi padre. Siempre fue de mi padre. Nunca fui yo. Nunca lo merecí. Esto es lo que yo merezco. Más bien, ni esto merezco. Pero era mi padre con su gran amor y gracia. No lo podía ver. No lo podía entender. Y comenzó aquel hombre a meditar. Si un sirviente, yo además en la casa de mi padre cuánto yo me esforzaba. Aquí todos los días lucho, batallo, peleo, me esfuerzo, me empeño. Mira, y ni siquiera las algarrobas como. Esto es lo que a mí me corresponde. Mi única esperanza para estar vivo, ir a mi padre y decirle, sí, dime todo lo que quieras, lo aguanto, pero dame aunque sea un pancito. ¿Sí o no? Aunque seasme como uno de tus jornaleros. Cuando regresa a la casa del padre y el padre lo ve a lo lejos, se echa sobre su cuello, lo besa, no lo deja terminar de hablar para decir la tontería que quería decir, hazme como un jornalero. ¿Cuál? Tú eres mi hijo. Lo trata como a hijo, le pone vestido, el nuevo vestido limpio, el mejor. Le pone anillo en su mano, calzado en sus pies, matan al becerro gordo, le hacen fiesta, el padre lo recibe con tanto gozo, él se da cuenta, este es mi padre. Esto no, yo no lo merezco. Esto es la grandeza de ¿quién? ¿Mía? Se fue diciendo, esta es mi grandeza. Regresó entendiendo, esta es la grandeza de mi padre. ¿Era feliz o no era feliz? Ahora sí, pero ¿no tenía esto antes? Pero no lo podía ver. ¿Por qué? Porque no se conocía exactamente. Entonces, finalmente el padre va con el hijo mayor. Más bien el hijo mayor regresa, ¿no? Y cuando regresa escucha la fiesta, las danzas, la alegría y dice, ¿qué pasa? Y un sirviente le dijo, es que tu hermano el menor ha regresado y tu papá hizo matar el becerro gordo y hizo fiesta porque se alegró de que regresó tu hermano. Ah, y fue y se indignó. Y entonces el padre dijo, ¿por qué no entra mi hijo para saludar a su hermano? Y iba y le llamaba, dice la Biblia, le rogaba que entrara. Y entonces él le preguntó, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué no te gozas? Y él, ¡ay, yo aquí te sirvo toda la vida! No te he desobedecido. Mentira, ¿no le ha desobedecido? Claro que le ha desobedecido un montón de veces, pero él ¿cómo se cree? Soy el obediente, dice. Y toda la vida he estado aquí sirviéndote. A ver, ¿el padre cuántos sirvientes tiene? ¿Necesita que su hijo le sirva? No, hijo, yo te tengo aquí por gracia, ¿no? Yo tengo 1000 sirvientes más capaces, más fuertes, más entrenados, más todo que tú. Somos bien locos porque ¿acaso Dios no pueden, este trabajo no lo pueden hacer los ángeles mejor que nosotros? ¿Y por qué nos lo encomienda a nosotros? ¿Porque tenemos algo especial? No, hermanos, porque movemos a Dios a misericordia, porque somos sus hijos. Amén. No porque nos lo merecemos, porque nos lo ganamos, no porque seamos dignos, porque Dios nos ama como a hijos. Amén. Es algo a lo que los siervos nunca pueden acceder por mucho que se esfuercen, que no se trata del esfuerzo, se trata de la sangre, ¿no? Y nosotros somos aquellos que fuimos rociados con la preciosa sangre. Nos tienen este trabajo porque no nos quiere perdidos, nos quiere su redil y nos da la gracia para ello. Y ahí estamos nosotros creyendo, no, yo soy su hijo el importante.
No, ¿qué haría el Señor sin mí? Si no fuera por mi presencia en la iglesia, los voy a dejar un tiempo para que vean lo que se perdieron. Ya no me merecen, ¿no? Me iré, ¿no? Ay, Dios mío, necio, necio. Y ahora sí el hijo menor cumple la preciosa voluntad del Padre. ¿Cuál es esa preciosa voluntad del Padre? ¿Que sirva bien? ¿Cuál? Cuando el Padre es feliz, cuando le da el amor al Hijo y el Hijo es capaz de realmente recibirlo, realmente, ¿cómo podríamos decir? Disfrutarlo, ¿no? La única manera de disfrutar es valorar. Pero a lo que tú no le das valor, ¿cómo lo puedes disfrutar? No conocía el valor de su padre, no conocía el valor de la gracia y del amor de su padre hasta que se fue al chiquero. ¿Y el hijo mayor cómo está? Ay, padre, yo no te he desobedecido jamás y ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dice el padre? ¿De qué hablas? Todas mis cosas son tuyas, le dice. Yo nunca te las he condicionado, nunca te he dicho que te las merezcas. Esa idea tú la tienes en tu cabezota. Pero por creer que haces bien, por creer que tú te lo mereces, por creer que me has obedecido y que has estado conmigo, por esa loca y tonta idea, todo el amor que te doy, no lo puedes disfrutar como lo disfruta tu hermano. En aquel momento el que llena el corazón del Padre no es el mayor, es el menor, ¿no es así? ¿Por qué? ¿Porque lo merece? No, es un vago que acaba de regresar de la vagancia, ¿no? Pero al menos cuando le derrama su amor a él, ahí realmente toma sentido el amor del Padre, porque es un vaso, un recipiente digno de la misericordia, un recipiente que realmente bebe aquella agua con sed. Cuando una mujer que cocina rico se alegra, cuando a quien le invita a su comida, a quien la come dice, y la mujer se siente, oh, claro. ¿Cómo me acuerdo tantas hermanas yo conocí? Y cada vez que yo comía su comida eran tan felices y yo también. ¿Qué les gustaba a las hermanas? Que yo fuera muy atento, que yo fuera muy mesurado, que comiera muy saludable, que fuera muy educado. No, hombre, a ellas les gustaba que me ponían el plato en la mesa y yo, qué rico, hermana. ¿Quiere más? Sí, hermana, sírvame más. Ni siquiera esperaban de mí que fuera, ¿cómo se dice? Que me abstuviera. No, pues míralo cómo lo disfruta. Yo digo que yo tengo una promesa en la Biblia, porque la Biblia dice que a Benjamín le sirvieron 5 veces más. Desde ahí he tenido que batallar con ese. No es que espera una gran educación del comensal. Si disfruta la comida, la mujer o el hombre que cocinan rico, se sienten agradecidos y felices. Pues Jesucristo cocina el amor más hermoso de todos. ¿Qué esperaría de nosotros? No que fuéramos buenos cristianos, merecedores, que no fuéramos gente indigna. No. Si Él hubiera esperado que fuéramos gente digna, entonces nos lo hubiera pedido en lugar de ir a morir a la cruz. En la cruz nos compró la dignidad y nos la regaló. Y luego lo que a nosotros nos dice es, déjate que te ame. Pero si nos ama y nosotros en vez de eso nos quejamos y nosotros no valoramos, desperdiciamos aquel amor, Él no se puede sentir feliz con nosotros, no porque seamos faltos, sino porque no puede derramarse su corazón a nosotros. Y de la misma manera el hijo mayor ha servido a su padre toda la vida, pero no en lo que el padre ha querido. Porque si realmente ha querido servir a su padre, ¿qué tenía que preguntar? ¿Mi padre qué quiere? No qué quiero yo. Porque lo que el hijo mayor ha servido a su padre solo satisface al hijo mayor, no al padre. Lo que satisface al padre es lo que hace ¿quién? El hijo menor. ¿Que irse de vago? No. Que ahora tenga el corazón vacío para recibir. Pero el corazón del hijo mayor está lleno ¿de qué? De sus obras, lleno de su orgullo. En vez de que pueda disfrutar de tan grande amor, se siente que yo merezco más. Ese becerro gordo era para mí. Y yo aquí te sirvo, yo aquí trabajo y a mí no me das. Hijo, pero todo es tuyo. Sí, pero quiero más.
pero no lo siento, pero no lo disfruto, no sé por qué razón no puedo recibir eso que tú me dices que me das. No lo entiendo. ¿Qué le hace falta? Le hace falta una buena remojada, ¿no? Sí. A menudo la disciplina del Señor no tiene que ver con castigarnos. Tiene que ver con formar en nosotros un corazón que sea capaz de recibir su amor, recibir su gracia. Por eso en nuestra vida a veces Él permite disciplinas. No siempre son castigos o vara, sino diferentes circunstancias que si confiamos en Él, aunque al presente no parece motivo de gozo, sino de tristeza, yo lo sé. Y aunque te parece que no hay por qué de estas cosas, porque son motivo de tristeza, pero en realidad traen fruto apacible de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo también no pude entender cuando en un retiro mi esposa se cayó de una tabla de arena, porque hay un deporte que se llama sandboard, que es como esquiar en arena. En Veracruz hay una playa que se llama Chachalacas, hermoso lugar. Y hay unas dunas preciosas. En esas dunas son dunas de metros, ¿no? Algunas dunas miden 20 metros de altura. Y tú te puedes aventar de la punta de la duna y ver a dónde caes. Y no te pasa nada porque la arena está tan flojita y tan suelta que te entierras, ¡puf! Pero no te duele. Es muy divertido. A los niños les encantaría seguramente. Y luego te avientas así, dando vueltas, y luego te tiras de la punta de la duna y caes en la arena y no te pasa nada. Claro, parado, no vayas a caer de cara. Y estábamos practicando el sandboard porque era un retiro de los misioneros temporales antes que regresaran a Corea. Pasábamos muy bonito tiempo. Y de repente mi esposa, que ya saben, ya la conocen ustedes, ¿no? Sí, después del accidente le bajó muchísimo, no la conocieron en aquel tiempo. Y entonces mi esposa se subía a la tabla y fue la primera que aprendió a bajar la duna sin tener que caerse o resbalarse o sin frenarse o sin irse de sentón, porque a todos nos daba miedo, nos subíamos a la tabla, cuando agarraba velocidad nos íbamos para atrás y nos frenábamos en la arena. Ella no, ella se iba hasta el final. Pero había unas dunas, hay que tener cuidado. No siempre las dunas están en su mejor estado. Hay momento en el que la arena se humedece. Cuando la arena se humedece se compacta y cuando se compacta sí es peligrosa. El instructor nos lo aprendió, nos lo advirtió y el examen final era una duna donde la parte final estaba húmeda. Mi esposa había practicado todas las veces en la arena seca, flojita, y entonces el instructor, miren, háganlo como ella. Y mi esposa, ¿como quién? ¿Como yo? A ver, Abigail, enséñales. Y mi esposa se sube a su tabla, se le pone cera abajo, porque la arena no es como la nieve, la arena se detiene un poco. Con la cera se resbala, pero le puso un montón para que resbale bien, ¿no? Y entonces mi esposa se sube a la tabla con tanta cera, resbala bonito. Mi esposa va, y de repente, pues sí, la tabla, ella falló, no sé qué pasó, la tabla se atora, la punta, y ¡puip! Sale volando mi esposa. Con la velocidad que ella traía, sale mi esposa a disparar, pero hubieran visto su sonrisa en el aire, porque ella pensó que iba a caer en la arena flojita. Entonces ella no se protegió, no se cuidó nada, iba así, cuando, hasta me lo recuerdo en cámara lenta. Cae, con esa velocidad cae primero en el coxis, ¡pac! Ahí yo vi cómo le cambió la cara. Lo recuerdo cuadro por cuadro. Estaba, ¡ah! Y le cambió la cara, porque sintió el dolor. Demasiado tarde para ponerse dura. Con la flojita como ella venía, así cayó de sentón, se golpea el coxis o la espalda y da un latigazo de nuca hacia atrás, ¡pap! Pero hasta cimbró el piso. ¡Pum! Y yo dije, se mató. Yo salí corriendo porque yo vi que se le acabó la sonrisa. Y también el instructor se espantó, todos salimos corriendo y sí, mi esposa estaba ahí con el dolor. Y entonces finalmente, sí, todo ese día estuvo mal, luego le daba sueño y tenía ganas de vomitar, todos los síntomas de que se rompió algo ahí arriba, ¿no? No, pues ya estábamos bien espantados. Bueno, resultó que al final, bueno, no se murió, aquí está.
Ellos decían fue un esguince, se mandó a hacer muchos estudios. Finalmente no detectaba nada más que un supuesto esguince de qué? ¿De qué grado? No me acuerdo, de tercer grado, con un diclofenaco y una bellodecta, ¿no? Y lidocaína y ¿cómo se llama el otro? Betametasona o dexametasona se le iba a quitar. Pasaron meses, pasó un año, y mi esposa no solamente no se le quitó, sino se le iba empeorando. Y poco a poco perdía movilidad y de repente se le hacían unas bolas aquí en el cuello que como se engarrotaba, le dolía y se le inflama aquí y luego aquí yo decía, le va a salir un alien, ¿qué le pasó? Se le inflaba el estómago y luego estaba sentada y ya no se podía parar y lloraba, porque mi esposa ustedes la conocen, que si por ella fuera viviría como Tarzán, ¿no? Pero durante ese tiempo no podía levantarse, le dolía mucho. Luego decía, por la fe, se levantaba, no me importa nada, hoy voy a... Y cuando le venían los dolores quedaba tirada en el piso. Y a menudo yo entraba a la casa, a su casa, y cuando la veía tirada en el piso llorando por su frustración, no poderse mover. Cada día perdía la movilidad y entonces nos preocupó. ¿Qué será? Le hicieron una resonancia magnética. Pues no salió nada trascendental. Ya les conté una vez, ¿no? Que lo llevamos con un neurólogo que dijo que tenía un tumor en el tallo cerebral. Y nosotros nos espantamos, yo dije, sí, pero dice, bueno, lo del golpe no sé, dice, eso no es nada. El problema es que tiene un tumor en el mero tallo cerebral y ahí pasa la vida, dijo él, y no hay manera de operar allí. Mándela, vayan al Instituto de Cancerología en la Ciudad de México, es un asunto que tienen que investigar porque no puede estar tan bien. Yo decía, yo no la veo nada bien, pero según el punto de vista, para tener un tumor en ese lugar estaba muy bien. Pasando un poquito de minutos, dijo, a ver, déjeme ver. Regresó diciendo, ay, no, me equivoqué. Es la anatomía natural. Solo es que ella tiene un poquito más ancho esa parte que los demás. O sea, imagínense, ¿no? Me llevó del infierno al cielo, ¿no? Me hizo valorarla. Esos momentos fueron duros. Ahora a mi esposa de repente le vuelven los dolores, pero no tiene nada que ver con cómo estábamos en aquel tiempo. Los médicos le decían que estaba traumada y que era un asunto de ansiedad y psicológico. Entonces no la entendían. No, señora, usted no tiene nada. Es que me pasa esto, decía, siento que me recorre agua por dentro, siento que me clavan cosas, siento que me quema y siento electricidad. Y no era el Espíritu Santo. No le creían. No, señora, es que lo que usted dice no concuerda. Si se lastimó aquí le tendría que doler acá, pero a usted le duele por allá. No tiene nada que ver. Ay, mi esposa se frustraba. No estoy loca. Sí está loca, señora. No se lo decían así, pero casi sí. Un día, solo por descartar, para que ella estuviera tranquila, le hicieron un estudio que se llama electromiografía. Un estudio bien raro. Unas agujas con unos cables que tienen en la punta unas agujas que le hicieron firmar, por cierto, que si quedaba mal, bajo su responsabilidad. Le clavan las agujas en diferentes terminaciones nerviosas donde transmiten electricidad para causarle dolor a propósito, pero para ver cómo está su conductividad nerviosa. Bueno, se dieron cuenta de que estaba toda mal, pero no sabían qué. Solo dijeron, disculpe señora, sí tiene usted algo, pero no sabemos qué. Y esa era la situación. Se hizo perfil reumático, se hizo tomografías, le hicieron esto, aquello, se fue hasta con un quiropráctico ya de última instancia que le tronaran con una cosa que se llama martillo, no sé qué cosa, todo, nada le hacía. De plano ya mi esposa estaba toda y lloraba en las noches. Una noche mientras ella lloraba decía, es que no entiendo esto. Ella tenía un aparato que le dijeron que le iba a ayudar mucho. Es una cosa que se cuelga arriba y te levanta el cuello para estirarte la columna por si acaso libera los nervios. Esto ayudaba a descansar. Pero a mi esposa no le ayudaba. Pero cuando lo veía tiene forma de horca. Mi esposa decía, quítamelo de aquí, quítamelo porque me entran pensamientos muy locos. En medio de los dolores muy intensos te dan ganas de cortarte la cabeza. A veces tengo ganas de salir corriendo y aventarme por la ventana y dejar de sentir este dolor. Entonces era una situación que a mí me espantaba porque yo decía, pues yo me casé con una mujer feliz, alegre, ilusionada, con esperanzas.
Es uno de los puntos que a mí de ella me agradaron mucho. Pero yo la veía toda apagada, frustrada, enojada. Y en las noches orábamos. Lo único que a mi esposa le daba un poquito de luz, escuchar Jerusalén Radio. En esos días ella pudo valorar el trabajo de la iglesia en el aspecto técnico, en el aspecto de transmisión. Ponme Jerusalén Radio. Escuchaba las canciones, escuchaba las predicaciones, escuchaba los programas de Jerusalén. Eso le daba esperanza. Ni valoramos, ¿verdad? Algunos ni saben que tenemos aplicación de Jerusalén Radio. Les recomiendo descargarla, y hay audiolibros. Muy hermoso material, de verdad. Toda la madrugada está prendido. Ella lloraba y me decía, es que no entiendo, ¿sabes? Siento como si me torturaran. Y a veces siento que el que me tortura es Dios, porque ¿por qué permite esto? No es que yo adulteré o yo lo dejé, yo quiero servirle. Y le pido la salud para servirle. Pero si ni siquiera le puedo servir, entonces ¿qué hago? ¿Por qué me duele de esta manera? En esos días yo estaba pensando, ay, no habría manera de que si yo la toco un poquito del dolor se me pasara, por lo menos para que descanse un poco y luego cuando yo me canse se lo paso. Sí, no, es que no, tampoco crean que soy tan bueno. Yo decía, nada más para que descanse y luego se lo devuelvo, ¿no? Yo lo aguanto tantito por ella. Sí la amo, pero no soy bueno. Pero bien se cumple que bueno solo es Dios. Y entonces en esa noche ella me preguntaba llorando, yo no sabía qué contestarle. ¿Qué le contesto? Tanto dolor, ya tanto tiempo y en vez de que mejore empeora. Y entonces en esa desesperación yo pensaba en esto, ¿cómo no le puedo quitar un momento lo que siente? Y de repente me acordé en la Biblia un versículo. Él dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando yo me acordé de eso pensé en Jesucristo. Si cuando uno ama mucho a alguien quisiera llevar su dolor, si pudiera uno quitarle el dolor y llevarlo por la persona, uno lo haría cuando ama mucho. ¿Cuánto tuvo que haber amado Jesucristo para llevar todos nuestros dolores en su cuerpo? Pero es más, la Biblia dice de nuestras enfermedades y nuestros pecados que los llevó, pero de nuestros dolores dice que los sufrió. Sufrió nuestros dolores. En ese momento que mi esposa pensaba que Dios estaba ausente, estaba más presente que nunca. Porque de repente en mi corazón brilló. Cuánto el Señor tuvo que haber amado. No para llevar nuestro dolor, sino para sufrir nuestro dolor. Pero el de mi esposa es mucho, que ella no lo soporta. ¿Cuánto será si mi esposa tuviera que soportar el dolor de todas las mujeres que sufren como ella y de todos los hombres que sufren como ella? ¿Y cuánto habría sido para el corazón de mi esposa si hubiera tenido que cargar todos los dolores, no solamente de fibromialgia, también de extrañar a un ser querido o de perderlo, y también todos los dolores que tengan que ver con todas las cosas que duelen en esta vida, en este mundo, de toda la historia, de toda la humanidad? Entendí, seguramente a nuestro Señor Jesucristo, por eso sudó las gotas como de sangre. Por esa razón hasta le estalló el corazón. ¿Cómo no le estallaría el corazón a quien tiene que sufrir los dolores de todos? Volteé a mi esposa y le dije, Jesucristo sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él no está ausente de tu dolor. Lo sufrió también contigo. Entonces Él se llevó nuestras enfermedades, le dije, no te preocupes. Dios te va a levantar, no te va a dejar así. Pero si ahora te permite estar así, no te preocupes, no estás sola. Él está con nosotros. Y cuando tú te sientas así, tienes que pensar en algo, acordarte cuánto te tuvo que haber amado para haber sufrido todo tu dolor. Si tú no puedes sufrir este pedacito de dolor, pero Él sufrió todo tu dolor desde el inicio hasta el final, y el tuyo y el de todos, con cuánto amor, o sea, de cuánto amor tuvo que echar mano para hacer de esta manera. Entonces tú puedes hacer algo contra, ¿cómo podríamos decir? Vincular, correlacionar, ¿no? Como si fuera una fórmula de física. Como dicen, a toda acción corresponde una ¿qué? ¿Una reacción de qué tipo?
inversamente proporcional y con la misma fuerza, ¿no es así? De la misma manera, relacionar así el amor de Cristo. A cada dolor corresponde, en la medida de ese dolor, corresponde con el amor de ¿quién? De Cristo. Yo no podía conocer tan profundamente el amor de Cristo si en ese momento no hubiera visto a mi esposa cómo sufría. Y pensé en los momentos en los que yo he sentido dolor. Pensé, si realmente alguien que te ame podría llevarlo, podría sufrirlo, pero si no te ama, diría, qué bueno que te sucede esto, ¿no? Y ni loco que yo lo cargaría. Por eso, tan profundo como sea tu dolor, también tan profundamente como puedes conocer cuánto Cristo te ha amado. De repente mi esposa se secó sus lágrimas, se alegró y dijo, es la verdad, amén. Luego cuando ella compartía conferencias o predicaciones, se encontraba con muchos hermanos que no podían entender por qué Dios había permitido en sus vidas situaciones difíciles. Entonces mi esposa les podía decir, ¿te duele? Sí, me duele. Siento que Dios me lastima. No, Dios no te lastima. Dios sufrió tus dolores, porque era necesario que el Señor también hasta eso cargara en la cruz, el dolor de toda la humanidad. ¿Para qué? Porque todas las cosas tenían que terminar pagadas, saldadas, ¿sí o no? Toda la cuenta tenía que quedar en cero. Y por el dolor de toda la humanidad, ¿quién pagó? Así es, Cristo pagó. Por eso, ahora mi esposa tenía con qué consolar a los que se encontraban en las mismas situaciones como ella. Mi esposa, si ustedes han sentido dolor, mi esposa les entiende, ¿no? Pero más que mi esposa, Cristo Jesús. Cuando una persona dice, es que esto, o sea, esto, Dios, ¿dónde está? Ni sabe lo que dice. Dios no está tan alto allá en los cielos. No está allá simplemente disfrutando de su trono nada más. El Señor se hizo tan cercano a nosotros, tan pegado a nosotros, hasta para poder en su propio cuerpo experimentar las cosas que nosotros también experimentamos. Entonces la Biblia, ¿qué nos enseña? Para que podamos saber que está cercano a nosotros y que juntamente con la tentación también nos dará la salida, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Amén. Así mi esposa llegó a valorar y a conocer más profundamente el amor de Dios. Yo también en mi vida me fue un gran aprendizaje y enseñanza. Por eso cuando a menudo alguien dice que esto que le pasó a mi esposa era del diablo, le digo, no sabe lo que dice. A veces reprendemos al diablo por cosas que no son del diablo. Hijo mío, dice aquí, no menosprecies la disciplina del Señor. Aunque al presente es motivo de tristeza, no de gozo, pero con el tiempo verás el tesoro que Dios forma, la perla que Dios hace en nosotros. Amén. ¿Y con qué finalidad? Para que no haya entre nosotros un fornicario o profano que como Esaú vio su primogenitura como si fuese nada y la pateó y la vendió como si fueran cacahuates por un plato de lentejas. No, el amor del Señor Jesucristo, su cruz, lo que le costó salvarnos y la preciosa iglesia que también vive para poder compartir y reflejar el amor de Cristo. Y por ello lo da todo como su Cristo también lo dio todo por ella. Para compartir aquel amor por las almas, no se patea como cacahuates, no se olvida y se deja atrás. Y también el precioso camino y ministerio en el que el Señor nos hizo andar. No es algo que yo me puedo quitar como si fuese un trapo viejo. Es algo que costó muchísimo, ¿no es así? Entonces, al poderlo valorar, difícilmente yo lo vendo por un plato de lentejas, ¿no? Pero ¿quién vende la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Quién no medita profundamente? ¿Quién no ha conocido en su vida la disciplina del Señor? Por eso por ahora nos entristece, yo lo sé, pero con el tiempo ustedes verán fruto de paz y de justicia a los que en ella son ejercitados, podrán en su vida abstenerse del plato de lentejas que aunque se vea resabroso, no se puede comparar con lo sabroso que es el amor de Dios. Amén. No cambias un platillo, como podríamos decir, gourmet, excelente, ¿no? Por una quesadilla de microondas, ¿no? Y no cambio la primogenitura del Señor por un plato de lentejas, porque es muy valioso, porque es muy grande. Amén.
Enseñen a sus hijos a valorar. Enseñen a sus hijos, aunque le pueden dar todo a sus hijos, pero sin valorarlo, no. Valorándolo, sí. Y para que aprendan a valorar también se necesita que en algunos momentos no todo lo que quieren, no todo cuando quieren, de la forma que les gusta, no todo puede ser así. Se necesita disciplina para que en el futuro también puedan tener autocontrol y puedan aprender a disfrutar y hacer a un lado pensamientos que los esclavizan y los dañan y tener fuerza para recibir y aceptar y vivir por la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a compartir hasta aquí. Vamos a cantar un himno.